Bueno, buenas noches. Mechi, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andás vos? Nuevo programa, ¿no? El quinto. Ya le perdí la cuenta. Mirá, Nah. tan rápido. No, la verdad, bueno, muy contento de cómo venimos. Hoy invitados diferentes, ¿no? Sí, hoy tenemos dos invitados de lujo, los dos. Dos, sí. Porque hasta ahora veníamos con un invitado. Sí, Ahora nos estamos jugando, estamos ampliando nuestros tentáculos. Cuando llegue ese momento los vamos a presentar, pero es distinto a la lógica que veníamos teniendo con los... ¿Le vamos a hacer las mismas preguntas finales, lo del programa? Sí, yo ya les dije que tenían que hacer esa tarea y estoy con mucha expectativa de que van a traer. O sea, van a tener que traer la propuesta. Cada uno una propuesta económica. Exacto. Bueno. Después también vamos a votar la de la semana pasada. Sí, tenemos ya un montón de 4 propuestas para el programa. La de económico. Delfina Rossi, que Sí. la semana pasada que hizo 2 propuestas. Sí, hizo doble y una a vos no te gustó tanto, pero No, bueno, no, la no podés es que votar. no me gustó, era... al final tenía razón, ¿no? No era una propuesta, era un objetivo, pero después sí tiró la propuesta, así que quedó bien. Bueno, ¿qué tenemos? Como siempre, un montón de cuestiones económicas, sobre todo no solo nacionales, sino también esta semana se agregó algunas noticias internacionales que también estaría bueno analizar y ver, pero... Empecemos por el principio. Sí, empecemos por lo que pasó hoy durante el día, que es una gran movilización de las organizaciones sociales. Por el 7A todos los años, en agosto, se hace esta movilización a San Cayetano por trabajo, ¿no? Exacto. Que en este contexto cobra también mucha más relevancia, porque estamos hablando en una semana en la que se publicaron datos de pobreza, vimos números de desempleo, estamos viendo la materialización de las políticas de Milei. No es que las estamos viendo en los indicadores, ¿no? Que empiezan a aparecer los primeros datos oficiales de eso. Y hoy hubo una gran movilización en donde una de los protagonistas, digamos, de la movilización son las compañeras de los comedores populares, que hicieron un montón de ollas populares, que también se pidió alimentos no perecederos para contribuir a esas ollas populares, que sabemos que vienen en una situación muy conflictiva con el gobierno, sobre todo con el Ministerio de Capital Humano, con Sandra Petovelo, que todavía sí ahí con los temas de los alimentos no está del todo resuelto. Estos alimentos que estuvieron guardados en galpones, que lo descubrieron unos periodistas pidiendo un acceso a la información, ¿no? Pidiendo información sobre eso, descubrieron que había 5.000 millones de kilos de alimentos en galpones, en el contexto que estamos hablando de un salto de la pobreza gigantesco bajo el gobierno de Milei. Sí, me acuerdo que fue el primer programa, habíamos tocado esto, porque se estaba discutiendo esta temática de los alimentos. Seguimos, que después de eso hubo un montón de jueces que dijeron tenés que repartir, ellos buscaron algunas organizaciones, repartieron un poquito, pero no todo. Bueno, eso sigue todavía ahí dando vueltas, y bueno, eso fue uno de los motivos principales también de la jornada de hoy, en donde un montón de compañeras que, a ver, para ponernos en contexto, hoy los datos de pobreza ¿Cuáles son? ¿Cómo salieron los datos de pobreza de la UCA? Sí, la UCA lo que hizo fue tomar los datos de pobreza que están en las bases del INDEC. El INDEC lo va a publicar en septiembre, el dato del primer semestre, que es como siempre lo hace, ¿no? Se junta todo el primer semestre y se publica más o menos en septiembre. Pero los datos están disponibles. Entonces la UCA lo que hizo fue entrar a la página del INDEC, mirar los datos del primer trimestre, enero, febrero y marzo de este año, es decir, gestión Milei, y encontró que la pobreza llega al 54,9%, quiere decir el 55% era un dato que ellos ya habían dicho, sin los datos oficiales, con proyecciones propias, 55%. Esto nos da un salto desde el último trimestre, es decir, del último trimestre del año pasado, de 10 puntos. O sea, esos 10 puntos es atribuible totalmente a la política económica de Milei. Exactamente. Milei hizo que 4,5 millones, casi 4,7 millones de personas cayeran en la pobreza en 3 meses. Una cosa primero, es importante decir que si bien es un dato de la UCA es casi oficial porque utiliza, exactamente, esto es importante aclarar, porque utiliza los datos oficiales del INDEC que después va a terminar de publicar, como bien vos dijiste, en septiembre, pero se basa en esos datos. O sea, si bien es la UCA, son casi datos oficiales. Exactamente, está en base a datos oficiales, es un salto de 10 puntos de la pobreza. Muchísimo. Es algo, yo no sé si tenemos memoria de un salto tan grande en tan corto tiempo, incluso en la pandemia,
que tuvimos un cierre gigantesco de la actividad económica, todos adentro de las casas, un montón de trabajadores y trabajadoras que no podían salir a laburar, etcétera. Hubo un salto tan grande. Es dato 2001, porque yo me acuerdo que en el 2001 se hablaba del 54-55% de argentinos bajo la línea de la pobreza. Claro, pero fue una caída más gradual. No, exacto, no hubo un salto abrupto, sino que fue más una película, pero es un dato, la foto es foto 2001. Sí, es foto 2001, es de tal cual, el 55% era también en el 2001, esto es más de la mitad del país, hoy es pobre, viven con menos de, no sé cuánto está la canasta básica, 360.000 pesos, una cosa así, o sea, vivís con menos de eso. Es realmente, y el otro dato muy impactante es el de la... Volvamos a repetir, ¿cuántos argentinos entraron en la pobreza como consecuencia de Milei? 4,7 millones. Un montón. Un montón. El 10% de la población, básicamente. O sea, si Argentina tiene 47 millones de habitantes, el 10% de la población cayó en la pobreza con Milei en 3 meses. Y después el otro dato que tiene que ver con esto es la indigencia. Para explicar, la indigencia ya ni siquiera te alcanza para comprar los alimentos que necesitas para vivir un mes. Exacto, la canasta básica alimentaria refleja solamente lo que necesitas para comer. No incluye transporte, remedios, algún tipo de pago de tarifas, energía, etcétera. Es comida. Comida solamente. Y la indigencia... llegó a los 20 puntos. Mirá. ¿Y cuánto aumentó? Aumentó 6 puntos. 6% quiere decir que 2 millones de personas aproximadamente han caído en la indigencia en los 3 primeros meses del gobierno de Milei. Bueno, nada, acá tenemos, los primeros datos contundentes de ya atribuirle 100% a Milei, más allá que ellos van a decir que, porque obviamente gran parte de este crecimiento de la pobreza tiene que ver con la maxi devaluación que hicieron ellos en diciembre, que aceleró el proceso inflacionario, sobre todo de alimentos, pero también lo que vos decías, es un modelo que... como las consecuencias más trágicas en términos de la economía real lo recibe la industria, que la industria y también la construcción son mano de obra intensiva, es un modelo que genera y va a generar un crecimiento fuerte también de las desocupaciones. El primer dato ya lo mostraba, 7.7 creo que había sido, y todo indica que esa desocupación en este modelo va a seguir creciendo. Sí, y además también estamos hablando de trabajadores formales que no llegan a fin de mes hace bastante tiempo, estamos hablando de pluriempleo, gente que agarra y engancha changas, pero todo eso está en caída. Yo miraba incluso los datos de empleo de las trabajadoras de casas particulares, cayeron 18.000 puestos de trabajo, digo, es un sector que viene cayendo hace mucho tiempo y para mí es relevante porque son los recortes que va haciendo la clase media también, ¿no? Que eso derrama hacia abajo, porque si la clase media deja de contratar a no sé, los servicios de peluquería, ¿Qué es eso? Bueno, el trabajo, no sé, alguien que ayuda en casa, como se le suele decir a las trabajadoras de casas particulares, o el mandar a lavar la ropa fuera de tu casa, o contratar a alguien para que te corte el pasto, el paseador del perro, así que son todas cosas que parecen tontas, pero que hacen a la vida cotidiana y hacen a la changa de un montón de gente. Pero además, fíjate con estos datos que vos estás dando, lo cínico que es y siniestro que es el gobierno, que la justicia los tiene que obligar además a repartir en un contexto donde, como bien explicaste vos, de crecimiento fuerte de la pobreza y la indigencia, es la justicia lo que les tiene que obligar a repartir alimentos que el gobierno tiene, que ya se compró, que están almacenados y que no los quieren repartir. Entonces, no, y además de eso, vos ponías los datos vos decías los datos del 2001, ¿no? Un momento también muy difícil, pero después lo que fue pasando en adelante es que hubo un montón de políticas para paliar estos problemas, sobre todo en los sectores más pobres. Y bueno, la asignación universal por hijo es una de las políticas más importantes que tiene la Argentina para atender a los niños. Los datos estos de INDEC muestran también que estamos en un récord de casi 7 de cada 10 pibes hoy viven en un hogar pobre. Estuvimos en 6 en el gobierno anterior, 6 de cada 10, ahora ya son 7 de cada 10, es decir, se sumaron más chicos a la pobreza y la asignación universal por hijo, que es una política que realmente ha cambiado el panorama de muchas de estas familias, que le ha dado la posibilidad a los pibes de ir a la escuela, de tener útiles escolares, un guardapolvo, etcétera, también
está amortigua en juicio. Bueno, por eso hubo una frase esta semana, ¿no? Sí, tenemos un video de... Si es economista y pelado, es complicado. Ya sabemos qué pensar de los economistas pelados. Sí, veamos el video de este economista que salió a criticar la asignación universal por hijo. Hay que condicionarlos. Condicionarlos, punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta 2 hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que, claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. Bueno, un loco total. Es increíble lo que dice este tipo, ¿no? Excede todo tipo. Nosotros lo podemos plantear en la discusión económica, que además, es falso todo lo que dice en términos económicos. Pero además una locura lo que Además está una planteando. locura. José Luis Esper, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, con intenciones además también de tener un rol en las elecciones que se vengan en adelante en la provincia de Buenos Aires. Él siempre está queriendo acomodarse ahí. En algún momento se habló de que él quería proponerse, ¿no? Proyectarse como candidato a gobernador. Incluso imagínate un candidato a gobernador, pues ya igual como diputado, que diga estas cosas, es una barrabasada. Digamos primero que la asignación universal por hijo es la extensión de una política que es el trabajador formal tiene asignación familiar. Entonces, ¿por qué también le vas a decir al trabajador formal no hasta 2 hijos? Porque, ¿no? Porque lo tenés que extrapolar también al trabajador formal. ¿Por qué al trabajador informal o al desocupado que recibe AUH? Digamos que el trabajador formal recibe asignación por hijo. Entonces, ¿qué se hizo en su momento en el gobierno de Cristina? Se extendió este derecho a los trabajadores informales y también al desocupado. Exactamente. Que perciban algo que ya el trabajador formal estaba percibiendo, que la asignación Es decir, familiar. Se extendió un derecho. Exactamente. ¿No? Se extendió un derecho. Igual a mí siempre me llama la atención en qué mundo viven estos tipos que piensan que una familia va a querer tener un pibe para cobrar una UH que no te alcanza. Más que para lo que tiene que ser es útiles escolares, algo de alimentación, algunas cuestiones relacionadas a la escuela. Digo, no es que, no sé, vivís, cambiás el televisor con la UH. Y además algo que muy pocos saben, porque se cree que las asignaciones familiares, los trabajadores formales los paga el empresario y las asignaciones universal por hijo el Estado. No, todo lo paga el Estado. Las asignaciones familiares del trabajador formal también sale de plata del Estado. Con lo cual es una extensión de lo que ya el Estado le pagaba a un sector de los trabajadores, que son además los trabajadores más privilegiados, que es el trabajador formal, pero se lo extiende al resto de los trabajadores. Y a todo esto también hay como una especie de prejuicio de que se embarazan para cobrar un plan, ¿no? Eso lo escuchamos hace años. Y lo loco es que hay datos que incluso, digo, si vos quisieras pensar eso y ser realmente una persona del mal como la verdad que los datos te muestran que el 82% de las personas, de las familias que reciben una asignación universal por hijo, tienen entre 1 y 2 hijos. Exactamente. Es decir, solo el 19% de 18% restante tienen más de 2 hijos. Quiere decir que ni siquiera se comprueba este prejuicio que tiene Esper diciendo, ay, no te vamos a subsidiar la pobreza y no sé cuánto, ¿no? No, y además siempre después nos espantamos del poco crecimiento demográfico que está teniendo la Argentina. Bueno, eso también. ¿No? Los libertarios últimamente estaban con que la agenda del aborto legal es para que no crezca la población. Entonces uno diría, entonces de que está la UH, hubo una explosión demográfica en la Argentina y los datos de crecimiento demográfico que salen todo el tiempo muestran todo lo contrario. El crecimiento demográfico argentino es muy bajo. Entonces, y no es que creció a partir de la UH. Entonces, digo, en términos económicos, los datos que vos estás dando y los datos oficiales desmienten la visión de Esper que el que tiene UH empieza a tener una cantidad enorme de hijos para cobrar la UH. Además, como si el monto de la asignación universal por hijo te cubre criar un hijo y más, porque si no, tampoco tendrías, si es solamente para cubrir las necesidades de tu hijo. Entonces, no...
Nada. No, al contrario, es la posibilidad que tienen un montón de familias de tener una vida más digna. No, y un prejuicio de que los sectores populares no saben criar a sus hijos, lo que dice, yo ahí ni me quiero meter porque realmente me parece que hay cosas los que... viola, dijo. Sí, ya hay cosas que directamente son, ¿viste? Porque voy a decirlo porque si no me lo voy a morder, pero... A ver, Javier Milei cuenta en un montón de entrevistas, y ahora el libro de Tenenbaum, que está haciendo él una gira de prensa contando su libro, de las palizas que recibía de su padre. Entonces él está diciendo, los niños que reciben palizas de su padre son violadores, guachos y no sé qué. ¿no? Bueno, entonces está hablando del presidente también. Digo, por eso digo, no tiene pies ni cabeza lo que dice el diputado Spersi. La verdad es que naturalizamos este tipo de cosas que son muy violentas también, en un marco de que podemos hablar también de algunas violencias, ¿no? No, además es un gobierno que la UH la ha aumentado. Sí. Cuando necesitó la aumentó. Entonces, también legitimó la asignación universal por hijo este gobierno. No, de hecho lo mencionan en cada una de las revisiones del FMI, les dicen, pero cuidamos a los sectores vulnerables y muestran que aumentaron el monto de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar. No, tengamos presente porque Esper también se quiere posicionar como futuro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con las cosas, no tienen ni sentido económico, pero no se lo puede analizar desde ningún punto de vista, solamente en este contexto de avanzada de la derecha en un montón de cuestiones, y otra tiene que ver con esto que planteó Esper contra la asignación universal. Igual esto pasó la semana pasada y la verdad que hoy es miércoles y desde el domingo, más o menos desde el lunes, en las redes sociales todo el mundo dice, ¿y dónde están las feministas? ¿No? Por los hechos de público conocimiento. Hay una denuncia radicada al expresidente Alberto Fernández por parte de su expareja, de Fabiola Yáñez, en la cual, al parecer, él tuvo episodios de violencia con ella mientras vivían en la Quinta de Olivos. Esta denuncia fue radicada el día de ayer. Y a partir desde que empezaron los rumores, empezaron todo el mundo libertario, ¿dónde están las feministas? Primero, las feministas no tenemos la culpa de ningún varón que cometa un hecho de violencia. O sea, también decían, no, culpa de Cristina que lo puso Alberto. Es decir, las culpables pareciera que de un hecho de violencia que ocurrió en el ámbito privado de una pareja, nosotras somos responsables de algo, ¿no? Al margen de mi repudio, por supuesto, a ese hecho de violencia, porque, bueno, nosotras venimos siempre cultivando lo que decimos, que es ponernos del lado de la víctima y quien denuncia, me parece también una hipocresía muy grande por parte de los libertarios. Adorni tuiteó con el 144, siempre, ¿no? Como chicaneando. Ahí está. La línea 144 está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufran violencia por motivo de género. Fin. Bueno, ¿por qué pone esto? Vos sabés que cada vez que pasa un hecho que toma estado mediático de violencia de género, muchas mujeres se animan a hacer esa llamada, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue el caso de Telma Fardín, que eso apareció y se hizo algo mediático, apareció muchas tapas y no sé qué, incluso cuando la justicia declaró que D'Artés era culpable, que fue hace poco relativamente, después de muchos años de ese juicio, las mujeres llaman a la 144. ¿Qué pasa hoy si llaman a la 144? Solamente está el 10% del personal que estaba desde antes de que asumiera este gobierno. Eliminaron el Ministerio de la Mujer. Cerraron el Ministerio de la Mujer. Cerraron el programa Acompañar. El programa Acompañar era un programa de asistencia a las víctimas de violencia de género, que era no solamente un apoyo económico, sino también la asistencia psicológica, la asistencia con sus hijos e hijas por si necesitaban un espacio físico, un hogar, o también apoyo psicológico. Era la posibilidad también de que ellas se puedan separar y distanciar del agresor y mejorar su calidad de vida y también buscar un trabajo. Era un apoyo para conseguir un nuevo laburo, para hacer tu currículum, para prepararte. Digo, te daba 6 meses en principio ese programa para que vos puedas, después de denunciar, tener las posibilidades de desvincularte de esa persona que te estaba violentando. Ese programa
lo desarticularon completamente. Cerraron el Ministerio de las Mujeres, desarticularon el programa Acompañar, dejaron el 10% de las trabajadoras de la línea 144. O sea, si hay mujeres llamando al 144, es muy probable que no probablemente, les va a atender a alguien que está ahí durante horas y horas sin casi respirar, porque la verdad que son líneas que tienen un caudal de llamados muy grande. Recordemos que en la Argentina hay un femicidio cada 33 horas, ¿no? Y esto es algo que... pero no solo eso, yo me anoté acá una listita, ¿no? Nosotras teníamos del Ministerio de Economía, habíamos hecho un presupuesto en perspectiva de género que era identificar todas las políticas de género en todos los ministerios, no solo de las mujeres. El de las mujeres primero era el ministerio con menor presupuesto de todos, ¿no? Porque dicen, tenías una millonada de plata y no hiciste nada. Bueno, primero que sí, hicimos un montón, construimos un montón de políticas aún con poco presupuesto. Pero además, no solamente desmantelaron esas, sino que desmantelaron políticas de género que había en otros ministerios. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas tenía asignado un 8,5% a lo que nosotras denominamos infraestructura de cuidados. ¿Qué es esto? Jardines, espacios de cuidado infantil, espacios incluso de refugio para víctimas de violencia de género. Es decir, había un 8,5% del presupuesto de obras públicas designado a infraestructura de cuidado. ¿Qué pasó con obras públicas? Lo desarmaron. Lo desarmaron. Quedó como secretaría, ¿no? Creo que ni siquiera tiene cabeza. No, tuvo un ministro que lo echaron. ¿Te acordás? Sí, tuvo un ministro que lo echaron y después no sé qué pasó a la órbita de Caputo, pero no sé si me parece. Y recortaron. Están el 89% de las obras públicas está parada. Y te lo uno con lo de SPER, porque la asignación universal por hijo, que en la Argentina más del 90% de la asignación universal por hijo los cobran las madres. Las mujeres. Exactamente, es una política además de género, infernal en ese sentido. Otro programa que cerraron, el programa Registradas. En la Argentina, la primera ocupación laboral de las mujeres es ser empleada doméstica. Hoy había, porque ahora ya no seguramente, por todas las caídas en el empleo que vimos, 1.200.000 mujeres que trabajan de empleada doméstica. Y digo mujeres porque el 98,8% de quienes trabajan en ese sector son mujeres. Es el trabajo más precario y peor pago de toda la economía. Habíamos generado un programa que se llama Registradas, que era un incentivo a contratar a las trabajadoras en el marco de la formalidad, es decir, con un contrato, con todos los derechos laborales que tiene el régimen especial de trabajadoras de casas particulares, también un régimen que lo impulsó Cristina en el año 2013 y que logró que se formalicen más mujeres en ese sector, un sector totalmente castigado económicamente siempre por los bajos salarios. Y ese programa, que era el único que generaba un incentivo a la formalización de estas trabajadoras, también lo eliminaron. Entonces, lo que quiero decir es que... La hipocresía del gobierno. Que claro, que yo sinceramente, es un problemón lo que sucedió, es algo realmente horrible. A mí me genera mucho rechazo como una feminista y como una luchadora por el feminismo y en contra de la violencia de género, pero el más rechazo me provoca que estos hipócritas nos vengan a correr a nosotras. Que fíjense que además, ayer leía un tuit de Sergio Holguín, que es un escritor que para mí lo dijo muy bien, además de muchas compañeras que dijeron un montón de cosas importantes, pero Sergio decía, hace 3 décadas había un montón de notas que se reían de la violencia de género que ejercía Menem contra Zulema, ¿no? Que era como un chiste, una comidilla. Hoy esto es un caso, un hecho público que toda la sociedad condena. ¿Qué pasó en el medio? Pasó el movimiento feminista. El movimiento feminista puso sobre la mesa que estos comportamientos son inaceptables. Puso sobre la mesa eso, creó un Ministerio de las Mujeres, porque no es que Alberto abrió un Ministerio de las Mujeres o Alberto creó el aborto legal. El movimiento feminista impulsó tanto la campaña en el 2019 y fue tan protagonista de toda esa época de la política que logró instalar su agenda. Era una agenda que representaba un montón de personas en un montón de ámbitos a lo largo y a lo ancho de todo el país y que movilizó una agenda que se terminó construyendo en un ministerio. El feminismo tiene un montón de debates, si la institucionalidad o no la institucionalidad, las cosas que se lograron, lo que no, las demoras, cómo sigue esto, etcétera. Pero lo cierto es que gracias a que el movimiento feminista instaló que es inaceptable la violencia de género, es que hoy estamos viendo también este resultado de que toda la sociedad condene transversalmente lo que está pasando, principalmente las mujeres peronistas. Perfecto. Dicho esto, repudiamos el hecho, obviamente, pero aprovechamos por todo lo que vos decís
también repudiar lo que está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Con sí, repudiamos, sí, totalmente. Y lamentablemente no les puedo decir en este momento si está siendo víctima de violencia de género, llamá a la línea 144, como se debería decir cada vez que hablamos de este tema. Siempre en los programas de televisión te aparece ese zócalo. En la radio, cuando hablas de temas de violencia de género, aparece ese zócalo convocando a llamar. Hoy no lo podemos Creo hacer. Que dejaron solamente 2 personas a atender el 144, por lo que escuché en otro medio de comunicación cuando venía para acá, que me parece que salió alguien que trabajaba en el 144 y que dijo que hoy solamente hay 2 personas atendiendo esa línea telefónica. No lo escuché, no sé si es así, es una cosa de locos, pero bueno, lo que sí sé, porque lo hemos seguido, es que se dejó un 10% de la planta. Yo creo que deben ser más, pero bueno, por ahí son administrativos, no sé qué, porque había bastantes trabajadores ahí. Sí. Bueno, y antes de pasar a nuestros invitados, algo que me pareció importante, ¿no? Dale, porque a ver. hablamos de la economía real, hablamos de la pobreza, hablamos de la indigencia, hablamos de la desocupación, pero ellos lo único que tenían para festejar hasta ahora era su fiesta financiera, ¿no? Y se les empezó a complicar mucho antes de lo que está pasando a nivel internacional. Yo digo, ya el gobierno venía con... hay un montón de datos donde muestra que ya el gobierno había empezado a perder reserva. Mirá, solamente en julio se perdió 2.600 millones de dólares el Banco Central de reserva. 2.600 millones de reserva. El riesgo país, que es algo que ellos siempre están... En diciembre a 1.846 puntos riesgo país. Hace poco llegó ya a 1.700. Empezó a bajar hasta abril. Fíjate que en abril llegó a 1.280 puntos y después empezó a subir. Fíjate que en julio ya el riesgo país era 1.528 puntos. Con lo que pasó a nivel internacional llegó a 1.700. Es decir, ya estamos, el riesgo país vuelve a estar casi igual que cuando asumió Milei en diciembre del año pasado. En julio las acciones de las empresas argentinas en dólares, en junio perdieron 10% y en julio un 3%. Las acciones cayeron de las empresas argentinas en dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya por cuestiones internas se les estaba acabando esa burbuja financiera, que es lo único que festejaba el gobierno de Milei. Por esto que decíamos, el gobierno dejó de acumular reservas, empezó a perder. No hay liquidación porque ven que el tipo de cambio está apreciado, con lo cual empezó a crecer las expectativas de devaluación. Por eso tuvieron que, como explicamos en otros programas, a salir a intervenir ya con reservas en los dólares financieros que se les estaba yendo y eso estaba generando mayor expectativa de devaluación. O sea, se le empezaba a complicar todo. Y 2 cosas. Uno, hay como una expectativa, es, che, si gana Trump, nos va a salvar. Entonces dicen, empecemos a intervenir en los dólares financieros, porque si gana Trump nos va a bajar un montón de dólares como hizo con Macri, bla, bla, bla. Primero, ya se empezó a cuestionar si gana Trump, porque las últimas encuestas se están dando que Trump... no está tan bien como parece. Exactamente, se achicó la diferencia y algunas incluso encuestas lo están dando como perdedor a Trump. Pero así si ganara, salió un asesor de Donald Trump, no sé si vos los conocés a todos. Yo los conozco a esos. Claver Carone, no sé. Claver Carone, lindo apellido. Ese Claver. Estuvo en el marco del FBI también. Mauricio Claver Carone, que es un asesor, uno de los asesores principales de Donald Trump, que salió a decir más o menos, no le vamos a, no lo dijo en esta palabra, pero dijo, el gobierno de Milei está haciendo peronismo, digo, ojalá estuviera haciendo peronismo, pero él lo ve porque está interviniendo. Porque está interviniendo, porque es populista. Exactamente, ¿no? O sea, está haciendo casi lo mismo que el gobierno anterior. Y está diciendo, mirá, la relación con Macri era otra, Trump y Macri tenían una relación de hace 30 años, con lo cual la verdad que la relación Trump con Milei no es lo mismo. Como que le está diciendo, si gana Trump, olvídate que te vamos a bajar lo que... Yo voy a ser el gran del Televín, pero yo se los dije la semana pasada, vos y Delfina estaban acá y yo les decía, yo vi el otro día una entrevista de Milei con Fantino, esas que mis maratones de los fines de semana, en donde Milei decía, yo no soy amigo personal de Donald Trump,
Entonces yo dije, bueno, pero él no es amigo, Macri sí es amigo, Macri iba, se abrazaban, comían Pizza Hut y todas las cosas que le gustan a Donald Trump. Digo, no es lo mismo, ¿no? Exacto. Y lo otro, asociado a esto que vos decís también, viste que el lunes hubo esta caída de la bolsa de Japón, todo un quilombo con esto, se empezó, uno de los motivos por los cuales cae la bolsa es que aparecen datos de desempleo en Estados Unidos que alertan, ¿no? También. Que también se empieza a complicar lo internacional. Ese panorama aumenta el desempleo y entonces empieza a haber también una especulación. Hay una nota de Paul Krugman que empieza a especular porque viste que allá sí tienen la cosa bien monetarista de subo la tasa de interés y entonces se enfría la economía, la bajo y la economía se recalienta. Entonces estaban diciendo, bueno, hay que ver ahora qué hace la Fed, porque si baja la tasa de interés y la economía se expande, lo va a ayudar a Kamala a posicionarse para ganar las elecciones. En cambio, si mantiene sus políticas de tasas medio restringidas y no las baja como estaba pensando, mantiene la tasa alta, lo que va a pasar es que la economía se va a contraer. Entonces, eso le puede causar problemas a Kamala. Entonces estaban hasta debatiendo el impacto de la suba a la baja de la tasa de interés. Y se agregó también otro dato del caos internacional, que vamos a ver, esto recién empieza, vamos a ver cómo sigue, que es que Japón subió la tasa de interés 0,25 puntos. Sí, aparte bueno, la tasa más chiquita, la de Japón. No importa, pero eso generó una caída de toda la bolsa japonesa que arrastró al resto de las bolsas, porque además dicen que va a seguir subiendo la tasa de interés, porque muchas de las empresas tecnológicas como se estaban financiando, inclusive estaban haciendo como un negocio, exactamente, la bicicleta financiera, tomando créditos del sistema bancario japonés. Claro, porque tienen una tasa muy baja, entonces piden crédito ahí, van, invierten en otro lado, ganan más rentabilidad y hacen toda la... Que se suma además que los balances de esas empresas no están dando tan bien como se creía. Entonces todo esto fue una combinación que... Es que hay que pensar que las empresas tecnológicas tuvieron una gran expansión y un boom en el 2020, entre el 2020 y el 2022 post pandemia, que fue donde todas crecieron y se sacudió el mundo tecnológico con el dinero electrónico, el comercio electrónico, con todo esto, ¿no? Por eso también hoy están mostrando menos rentabilidad porque venían de un boom muy grande. Sí, también que esto termine siendo una lección de que cuando uno apuesta, como el gobierno de Milei, a la economía financiera te sube 0.25 la tasa de interés de Japón y se desploma todo. O sea, tiene esos vaivenes que la economía argentina obviamente no maneja y que te terminan arrastrando. Es más, los economistas libertarios salieron a festejar de que teníamos un cepo. Sí, me estaba acordando de esto. Gracias a que tenemos el cepo, que este caos financiero internacional... Invitemos a los chicos a que pasen. Bueno, ahí. Nuestros invitados especiales. Nos quedó una cosa para mencionar después, pero lo vamos a hacer con ellos, del tiempo de mujeres. Mientras pues yo estaba muy sacada con la parte del feminismo. Mientras te quiero leer algo, dice, porque ni Bolsonaro ni Milei hablan inglés, dice. Por eso la relación no va a ser tan buena. Mirá, porque el speaking de Macri era bárbaro, buenísimo. O como el de Bullrich, ¿no? Bueno, vos... Presentamos a nuestros invitados, acá a mi derecha, pero no está a mi derecha seguro, es Joaquín Santucho, estudiante de Economía de la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? Así es. Hincha de Central, por lo que veo, ¿no? Muy bien. Y bueno, Cata, estudio Economía en... Catalina Violini, estudiante de Economía de la Universidad de Avellaneda. Ajá. Nacional de Avellaneda, no sé quién da clase ahí, no pero sé me dicen que es muy buena. Bueno, bienvenidos a los dos. La verdad que está buenísimo que estén acá. Los dos son estudiantes de mitad de carrera, más o menos, me decían, de Economía. Exacto. Bueno, ¿quién quiere empezar a contarnos qué están viendo de esta situación? No, o sea, la situación que vemos es la que cuentan ustedes, de un gobierno que... Hay una paradoja, me parece, que es que se decantaron muchos votos de dos sectores sociales que me parece que son fundamentales, que somos nosotros la juventud, y que es, sobre todo los trabajadores excluidos, que no se sintieron representados por este llamamiento, si se quiere, de defender los derechos que existían, que ellos prácticamente no gozan. Y esos votos se decantaron, digamos, que no es una novedad que pase porque tiene lógica, hacia la libertad avanza. Y hoy en día me parece que son, junto a los jubilados, los dos sectores más atacados. Y bueno, a mí me parece que
que es clave, o sea, primero que en la Argentina tiene que haber una transformación social y política, porque está claro que como veníamos hasta el año pasado, no se puede seguir, y como estamos ahora, no se puede seguir, y que esa transformación tiene que venir de esos dos sectores que son los más atacados. Cuando decís que son los más atacados, en los jubilados más o menos lo venimos charlando acá, pero en la juventud, ¿qué sentís que están atacando? Bueno, yo creo que la resistencia que se está dando, por ejemplo, en el desfinanciamiento del sistema educativo, que hubo una marcha en abril que fue muy masiva, que desbordó todo el poder de convocatoria que tenía todas las organizaciones estudiantiles, docentes, etcétera. Y de ahí, yo creo que de ahí viene la resistencia que tiene que protagonizar la etapa que viene. De ese tipo de resistencias, de la resistencia de los trabajadores excluidos al financiamiento de los comedores, como decían ustedes, lo que pasó hoy, al ataque a sus métodos de organización para dignificar sus trabajos. Los CEOs de la pobreza, ya te los ponen así, ¿no? Exactamente. Eso. Y subrayando lo que decía Joaquín, me quedé pensando, en la juventud, en los menores de 25, el desempleo está en 20%. Sí. Y no solo que tienen un desempleo de 20%, sino que la mayor parte cuando entro en laburo está en la precarización total. Exactamente. Juventud, ¿no? Y trabajo precario es casi un sinónimo. Trabajo precario y pobreza. Después de los niños, los jóvenes son los segundos en la tabla de la pobreza también. Sumando ahí en esa misma línea, como a mí me parece muy flashero de esta etapa, el nuevo sujeto, el pibe libertario, creo que se está dando algo que todos nosotros tenemos que mirar mucho, que es que mirar ahí algunas encuestas de cómo se siente la gente, y lo primero que sale es que tienen esperanza, ¿no? Primero esperanza y después incertidumbre. Y me parece que la esperanza es algo que valorable como sociedad, o sea, que como sociedad argentina todavía se tenga esperanza, me parece algo más que valorable. Y pienso mucho en el sujeto del pibe libertario. Bueno, ahora en la carrera quizás se empiezan a sumar algunos compañeros más de los primeros años que van por ahí, que lo bancan mucho al Javo. Y bueno, y que tengan la esperanza de que esto funcione, la verdad es que me parece algo más que tenemos que mirar. Obviamente nosotros creemos que es muy probable que se lleven una gran decepción, pero bueno, este tipo generó cosas y encima las hizo hablando de lo que a nosotros nos gusta, quizás enfermando un poquito con algunas cosas, ahora avanzamos, pero bueno, como que creo que nosotros tenemos el desafío de cuidar esa esperanza que se tiene, y de poder ir desarmando algunos discursos que para mí esconden en realidad mucha intencionalidad, ¿viste? Cuando se habla tanto desde lo macroeconómico, desde acomodar la macro y qué sé yo, bueno, no sé, el cuatri pasado leímos dolarización en una materia que da Mati Reichnerman. Mati, si ves esto. Se lesionó Mati, se quebró la rodilla, pero bueno. Leímos dolarización y leyendo dolarización me llevé un montón de sorpresas de la estructura de pensamiento que tienen desde los libertarios, y entre ellas que al fin y al cabo lo macroprudencial y demás no les es tan importante, sino que al fin y al cabo lo que ellos creen es que uno puede tener una macro prudente o no, pero al fin del día siempre el problema va a ser la política. O sea, siempre el que siempre te va a poder dar vuelta a todo, ese es su análisis de los 90, o sea, ¿por qué fallan los 90? Porque la política se le puso del culo. Y bueno, nada. Yo
quiero que se reivindique un poco a la política y al lugar de la política. Bueno, los dos militan, ¿no? Sí. En organizaciones. Sí, después hacer una consulta porque ustedes los dos son universidades públicas en las cuales están estudiando y no sé en la UBA si también hay un crecimiento en la carrera de economía de los libertarios. Esto si ustedes pueden charlar con ellos acerca de decir, che, es una universidad pública donde la avanzada del gobierno es de financiarla para terminar cerrándola, ¿no? ¿Cuál es el discurso? Si ustedes pueden interactuar con esos chicos libertarios que estudian en universidades públicas. Es muy loco, la verdad, o sea, porque yo les pregunto a los pibes, me llevo re bien con un grupito de ahí, porque les doy una mano con análisis matemático, y los pibes, bueno, nada, bancan al Jabo, lo ven como algo medio, yo siento que es algo medio heroico, que ellos, porque ellos te dicen, nosotros ya sabíamos que iban a hacer mierda todo, y no sé qué, no sé cuánto, yo lo único que quería era que bajen la inflación, ¿no? Y que bueno, qué sé yo, es cierto, tiene cierto heroísmo, como bueno, hago un sacrificio, si a mí me hacen mierda, no importa si bajan la inflación. Como primer voto, ¿no? Digo, tu primer voto y vos pensaste eso, me parece que es dentro de todo valorable. Distinto los cuarentones que votaron esto. Te miran. Yo por suerte no los voté, pero me miró cuando dijo cuarentones. En la UBA, ¿cómo viene eso? ¿Hay más libertarios? A ver, yo lo que veo es que Milei se hizo conocido en 2017, ¿no? Ahí como que saltó. Y de ahí hasta la pandemia no había una expresión real. Por lo menos la vida social, la vida virtual la verdad que no sé, pero la vida social no se veía, no existía esa expresión. Después de la pandemia sí, ya existe y se ve por lo menos 2 o 3 personas por curso que te tiran, bueno, expresan esa ideología, digamos. Pero así todo yo no veo que se canalice en una organización concreta, en una visibilización y masificación de demandas específicas de tipo de libertaria, qué sé yo. Incluso veo al contrario, veo que desde que empezó este gobierno hay como mucha gente que está empezando a militar y mucha toma de compromiso de mucha gente para frenar un poco estas políticas. Entonces, yo creo que electoralmente sí, como dice Cata, decantó mucho en la juventud hacia ese lado, pero yo no creo que sea un compromiso así como ideológico con el gobierno. Exactamente. Sí, pero más allá de si se canaliza en una organización política, parece muy contradictorio. Tal vez no, que un chico libertario estudie en una universidad pública, pero... a mí no me parece contradictorio. Nosotros nos recibimos en el 2001. Parece, Nos recibimos en el 2001. ¿Cuántos compañeros nuestros decían que querían ser como Cavallo? O sea, yo me acuerdo una nota que escribió Sebastián Campanario para el diario Clarín, en la que estaban Lustó, Yaroski, no Iván porque es chiquito, sino el decano de la Ditela, estaba Axel, estaba Sandleris y estaba Boris, no sé, eran como 7 que todos ocuparon cargos públicos en los últimos años y... Todos, y yo te diría que alguno que pareciera que no, decían o hablaban y se representaban con la figura de Cavallo. En mayor o menor medida, era como un ídolo de ese momento. Por eso yo me preguntaba si para algunos pibes el Jabo, como decís, es un ídolo del momento, es alguien a imitar, es alguien que... Sí, hubo una politización por derecha en los últimos años. Eso es lo que decía, que a partir de la pandemia. Pero yo insisto que no lo veo como una organización concreta o una canalización de demandas. Y lo de si es contradictorio, para mí no es contradictorio. Eso yo es como que la gente también estudia ahí porque puede, porque la Universidad de Buenos Aires todavía, por lo menos en Capital Federal, sigue siendo la más prestigiosa de las universidades que hay. Y es como que es una contradicción que no necesariamente es una contradicción... Es como cuando a alguien que está en contra de la explotación laboral le dicen ¿por qué usas una zapatilla de X marca? O sea, no lo veo como algo en la práctica que sea muy tremendo. O sea, vos decís que ya estamos todos realienados, ya fue. No es por eso, es porque es también lo que pueden hacer. Claro. Sí. Está bien. No, yo preguntaba... No, yo chocha de que estén adentro
la verdad. Los prefiero adentro, mil veces, sí. A mí, igual, vos dijiste algo que a mí también todo el tiempo me provoca, ¿no? Porque esta diferencia generacional, ¿no? Vos decís, bueno, alguien de 40 que ya vivió y que ya tiene ciertas ideas, qué sé yo, no le disculpo tanto como al pibe que es su primer voto y que nosotros podemos pensar que está equivocado, pero de última lo hizo con una definición personal, con su inteligencia, en lo que sea. Y ahí la frustración yo creo que se vive distinto, porque a mí me preocupa mucho la gente que depositó su voto acá y que ya viene de el gobierno de Macri que no le gustó, el gobierno de Alberto que no le gustó y que ahora depositó su cosa y yo creo que no les va a ir bien porque a la mayoría del país no nos está yendo bien, ¿no? Y no es lo mismo tener una tercera frustración que tener una primera frustración, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes eso también de la frustración, lo político y lo económico? Por eso para mí, o sea, digo que tiene que haber una transformación política impulsada por estos dos sectores que son los más atacados. Y cuando digo eso, lo que digo también es que lo que no puede haber, lo que no podemos caer, si se quiere, es en una reestructuración del sistema político, en un nuevo eje Milei-anti-Milei, y que lo que haya ahí sea como una especie de reacción de la casta, como le diría Milei, y si me apurás, yo también lo diría por ahí, como que siento que ese sería un problema y es lo que hace crecer a la derecha, me parece, a esta extrema derecha. Bien, Cata. ¿Cómo era la pregunta? Es que fue muy larga. La diferencia entre la frustración. ¿Cómo creo que se va a gestionar la frustración? O otra cosa que Qué difícil. O sea, viste que ahora entre los peronistas se está discutiendo mucho, o bueno, los compañeros, quienes nos oponemos quizás a las ideas de este gobierno, se discute mucho como esto de, la gente le está dando tiempo al gobierno, no sé qué. Menos mal que le estamos dando tiempo al gobierno, por lo menos creo yo, ¿no? No sé, yo tengo 23 años. Desde que tengo mi infancia, el kirchnerismo. Pero mi infancia. Y después, gobiernos de los que tengo memoria, estos 3 gobiernos. Entonces me parece que es lo mínimo. Y digo, yo como militante política, si hice algo bajo el gobierno de Alberto Fernández, fue darle tiempo. Entonces, yo no me puedo enojar con alguien porque le esté dando tiempo a este gobierno. Después, bueno, hay que ver con esto de la casta política, que tanto le pasa, así como le va a estar pasando a Milei, que el otro día vos lo mencionaba, la traías a Cristina cuando dice, bueno, cuando te sientes en el sillón de Rivadavia se te van a ir todos los prejuicios. Quizás también se empiezan a curtir un poco más los pibes libertarios que al fin y al cabo arrancan con ideas quizás más utópicas y de a poco quizás las van bajando. Y hay que ver cuánto se acomodan a eso. Creo que lo que les pasó con Ley Bases debe haber sido para ellos un gran aprendizaje, porque al fin y al cabo necesitaron de esa clase política para aprobar ese proyecto, y que encima después no fue muy bien recibido por el mercado. O sea, creo que esa, si yo fuera libertaria, sería mi primer decepción, ¿no? Pero en eso también, el otro día hablaba con un compañero peronista y decíamos, nosotros le estamos como marcando las inconsistencias a Milei, ¿no? Dijo esto, hizo lo otro, hace esto, lo otro, habla de la casta y al final todo lo que están con él son uno más casta que el otro, pero no son casta, ¿no? ¿Y ustedes sienten que esta juventud libertaria o estos militantes libertarios sienten eso como una contradicción o medio que les importa poco, es pragmatismo y listo? Sí, yo creo que lo que decía Cata antes, la primera intervención de Cata me parece que es un poco así, de que le están dando un poco de tiempo y que Milei aparte, su campaña fue un llamado a, viene un ajuste fuerte, la vamos a pasar mal, pero es la última vez que la pasamos mal. Y yo creo que eso se entiende bastante. Sí. Es decir, no fue un careta, dijo algo que a priori está pasando ahora. Sí. Eso. O sea, que él dijo lo que iba a hacer. Y eso también a él le da una legitimidad y por eso la gente tal vez le da más tiempo, porque él lo dijo, no es que iba a ser
salariazo y revolución productiva y después hizo otra cosa, sino que él fue contando, ¿no? Ese es el planteo. Por eso vos decís que eso le da más legitimidad a él. Exactamente. Que creo que es lo mismo que planteaban, por ejemplo, dentro del gobierno anterior, quienes se opusieron al acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Como, bueno, si vamos de frente con lo que está pasando, contamos las dificultades que está atravesando este gobierno y las dificultades que significa un nuevo acuerdo con el fondo, nos van a entender, ¿no? Y creo que esto está siendo una demostración de eso. Siempre que le digamos a nuestra gente, che, se viene complicado, la gente se va a acomodar a que se viene complicado. Claro, el problema cuál es que vas a reventar el patriarcado y no lo sé, digamos. Y llevándolo a otra cosa, a la formación de economistas, ¿no? Yo decía, me acuerdo de una charla que decía algo positivo que tiene Milei, es que nos dice, che, hay escuelas económicas. Yo soy de escuela austríaca, ¿no? Porque, y eso es algo positivo. Porque digo, si hay escuelas económicas, Milei nos está diciendo esto es una ciencia social donde hay distintas escuelas. Yo soy austríaco y creo que la escuela austríaca es la mejor de todas. Y está la keynesianera y está... Vos vas a la keynesianera. Claro, vos vas a la keynesianera. Entonces... Eso porque no conoce la UNDAM. Me parece no, que... Lo peor es que la keynesianera no es keynesiana. No, ni en pedo. Me parece que eso es un dato positivo de Milei. Que nos dice, hay escuelas económicas, vamos a discutir. Sí. Y ahí en eso es un salto cualitativo, me parece, porque nos demuestra eso. Sí, Entonces, ¿ustedes cómo ven la formación de economistas en las universidades? No, bueno, Milei dice que nuestra facultad es keynesiana y... No es. Ni de cerca, no pegan el palo. Neoliberal. Así que, y de hecho se estudian bastante materias, se estudia la escuela austríaca, que él dice que no existe. Entonces ahí, y vos sos de la UBA también, Santiago, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que en la UBA, por lo menos en nuestra facultad, lo que necesitamos es que vuelvan un poco los profesores que se fueron yendo. Mechi vuelve. Primero porque hay poca oferta de él y segundo porque necesitamos profesores piolas. Es decir, entiendo que a principios de los 2000 hubo una ola fuerte de profesores más heterodoxos y ahora no está quedando prácticamente nada. Entonces, eso es una de las cosas que hacen falta, me parece. Bien. Sí. No, yo lo veo muy bien, la verdad. Creo que nos está dando mucho material para discutir. Bueno, en esta línea de los 3 gobiernos que viví con memoria, este es el más interesante. Este es el más interesante. No digo bueno, malo, nada, pero interesante. Está bien. Va a pasar a los libros de historia, seguro. No va a pasar desapercibido. Está bueno. Y bueno, nada, y ojalá podamos visibilizar nuestra escuela, que es nacida acá, el estructuralismo latinoamericano, y después que cada uno pueda también elegir su fighter para cada momento que así lo requiera. Me gusta. Nos está quedando poco tiempo, Vamos pero tenemos que ir a los bifes. Porque acá primero tenemos que mostrar la de Delfina Rossi, ¿no? Sí. Tenemos, la placa. Juli, las plaquitas, bueno. Para que también lo vean los chicos. Sí. Eso les contamos a todos los invitados, les pedimos que nos traigan una propuesta. Ya vinieron Pablo Manzanelli, Noemí Brenta, Roberto Feletti, también vino Delfina Rossi. Y cada uno trajo una propuesta. ¿No está la de Delfi ahí? No, porque no entraba. Ahí está. Mira. Ahí está. Entonces, tenemos... porque dio 2. Sí, nos dio dos por eso. Subimos a ponernos la primera. Rápido, para si no, después lo miran en todo caso. Programa 20, en el programa 20 no. Yo aparte tengo un problema que es que tengo que usar anteojos y nunca los uso. Yo estoy completamente ciega. Yo hago así con esto porque después no veo de cerca, ando como loca. Bueno, la de Manzanelli es la regulación de los grandes grupos económicos. La de Noemí Brenta, ella dice hay que pagarle al Fondo Monetario, pero no hay que salirse del Fondo Monetario y habla de un fondo para perseguir a los que fugan. Feletti habla de la intervención del comercio internacional y Delfina presentó una de ingreso universal y también una de fortalecimiento de la moneda. ¿Alguna que les guste así de lo de arriba que les dije?
Si no estuviese ya, hubiese traído ingreso básico universal. Muy bien. Entonces le ponemos un voto a esa del ingreso básico universal. Que le hizo Delphi. ¿Cuál tienen ustedes para agregar a este programa económico que se va a ir armando de a poco a lo largo de todos los programas? Yo traje una que es... buenísimo, a ver. Que vuelva Di María. Ya no fue, pero bueno. Para estabilizar la economía, porque o sea, es para estabilizar, que es una parte del programa económico, porque también lo que pasa mucho es que se habla del programa económico solo como estabilizar la economía, y entendiendo como una parte, la propuesta sería cancelar el acuerdo con el FMI. Primero porque hay una cuestión de base, que es que si uno de los factores fundamentales, las crisis recurrentes que tenemos en nuestro país, es la restricción externa, y si uno de los problemas fundamentales de la restricción externa es la fuga de capitales, el acuerdo original vino a financiar la reproducción del problema, y este también. Entonces hay una cuestión de base, y además el FMI es factor de inestabilidad en la economía argentina. Entonces es cancelar y renegociar con 3 pilares, que es primero eliminar las revisiones trimestrales, que es una invitación al default así permanente. Después quita de deuda, porque el FMI dio un préstamo político, más que duplicó la cantidad de plata que tendría que haber dado, porque le pintó a Trump, y Mechi decía que no, pero por ahí a fin de año hacen lo mismo, o sea, no aprenden más. Y atar los pagos al crecimiento y al superávit comercial. Me encanta. Ahí la vamos a tener que poner en competencia con la de Noemí. Y bueno. Por ahí... ¿Ah, sí? Dale, no, por ahí, dale. Por ahí es como utópica, utópica no me molestaría que sea, sino que como que es así medio evadida la realidad, pero me parece que estamos en un mundo ya medio bipolar, donde mucha gente critica el sistema financiero internacional, donde este momento da mucha más aire para una estrategia intrépida no es la palabra, sino audaz que otros momentos. Bueno, no sé si vieron, pero en Kenia están con un ajustazo tremendo, con impuestos hasta el pan le pusieron. Hay un montón de serie de Kenia en el fin de semana. Mira, no, pero me leo los impactos de los acuerdos del FMI con algunos países que están jodidos, como Kenia, que de verdad hay un montón de movilizaciones, pues le pusieron impuestos gigantescos al pan. Y ayer también me vi una de Bangladesh que parece bien. Ustedes habrán estudiado Mohammad Yunus en algún momento, el banquero de los pobres. Bueno, hubo un montón de movilizaciones también en Bangladesh por una mujer que estaba a cargo del gobierno, que parece que estaba... Sí, que se cayó, ¿no? Se cayó, y ahora le llaman a Yunus para que vaya a hacerse cargo del gobierno interino. Yunus tuvo un premio Nobel, es conocido por haber inventado los microcréditos, te diría yo, en la India, que dieron un montón de salida a la pobreza en su momento. Otro fin de semana. Kenia y Bangladesh te traje. La otra vez te traje Grecia, escuchame. Excelente fin de semana, qué envidia. Cata. Qué difícil. Porque hay, muchas grandes ligas igual acá proponiendo. Habrá que ver en profundidad mejor sus propuestas. Estoy en un momento de mi vida en el que creo que hay que dejar de ser muy creativos, y pienso que ya está todo hecho. Y simplemente hay que mirar lo que se hizo y ver ahí. Pero tengo un tema de interés. No tengo una propuesta de qué es lo que hay que hacer. Tengo un tema de interés. Re chamullera. Bueno, pero plantea tu propuesta. Ya parezco una macroeconomista, boludo. Plantea tu problema. Decir, ya te recibiste de economista, ¿no? Supongamos. Pero bueno, no, sí. Mi tema es de las viviendas que tenemos acá en la Argentina. De cada 4 personas que viven en su casa propia, una alquila. Entonces, me parece que es grandote el número ya de las personas que alquilamos, y además también se tienen, hay 18 millones de viviendas en la Argentina, 2 millones están desocupadas. Creo que hay cosas para pensar ahí, porque no sé, lo pienso medio, hablando así nomás, es como, tenés que poner una torta de guita para entrar. Y encima, ahora tenemos ajustes trimestrales. Es como, elijan por dónde ganar, ¿no? Sí. O ajustes trimestrales, o te pongo una torta de guita para entrar, o no sé. Bueno, algo tiene que pasar ahí, porque no puede ser...
por un lado, como el precio relativo del alquiler respecto del salario, o sea, es una locura. Mis amigos, todos mis amigos vivimos tipo, dejo mi sueldo entre tarjeta de crédito y alquiler, chau sueldo. Los que tienen un sueldo. Los que tienen sueldo, sí. Y 2 millones de vivienda desocupada es un número grandote, que tener algún tipo de juego ahí, creo que podrías. Estaba la propuesta de impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Estaba que creo que en algunos países de Europa existe, ¿no? Pero también es cierto que las políticas como el Procrear en su momento y eso también se fueron achicando con el tiempo, Ajá. ¿no? Como Sí, digo, sí. que en vez de expandirse por estos problemas que vos mencionás, se fueron achicando. El tema de los alquileres, sobre todo en esta ciudad, es tremendo. Ujú. Pero bueno, lo dejamos como un problema planteado Claro, para que plantea un problema, hagan algo, por favor. O si no, lo podemos transformar en eso, en la propuesta de impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Sí, podría ser, sí. Como Pero para también que un quede plan como- Pasa de que ahora, vivienda. viste, Un pasaron plan de de moda vivienda. los impuestos y... Bueno, pero ya va a volver, despreocupate, Plan son de todos vivienda, moda. plan de vivienda. Que se nos pasó algo, y ya que estamos, les pregunto, ¿ustedes vieron este fin de semana el viaje que hizo Cristina a México? Yo acabo de llegar a Capital el lunes, así que no, estuve como medio desconectado. Me dijiste que ibas a ver Sí. si estabas porque andabas desconectado. Sí. ¿En dónde te desconectaste? Estuvimos en Madrid con familia, que allá tenemos familia también. Así que estuvimos ahí unas semanas y llegué el lunes y no vi nada de lo de México. Bien. Bueno, Pero bueno, igual te lo cuento, estuvo... Para el fin de semana con lo de Viste, Bangladesh. Claudia Sheinbaum va a ser la primera Sí. presidenta mujer de México. Cristina fue en el marco de un montón de actividades, tuvo una reunión ayer con ella y a mí me gustó la imagen y por eso la quería traer acá también. Ahí está la foto de Cristina con Claudia Sheinbaum. Ella también se sacó una foto con un montón con la que ganó el gobierno de la Ciudad de México, un montón de diputadas, senadoras mexicanas, etcétera, y le puso de nombre Tiempo de Mujeres, ¿no? Y en este contexto también de todo lo que hablamos Ahí hoy, está. ¿no? De la guerra hacia el feminismo, hacia las mujeres, cada vez que hay un problema, nosotras tenemos la culpa, perdimos las elecciones por nosotras somos la culpable de todo, que aparezca esta foto que reivindica a las mujeres en este momento me parece importante. Y también me parece importante señalar que Claudia Sheinbaum es la presidenta número 14 en la historia de toda Latinoamérica. Mirá. Es la séptima, además, que llega por medio del voto popular. Muchas de las otras, bueno, como Yanis Áñez, entró por un golpe de Estado al poder, Isabel Perón por la muerte del presidente. Digo, son solo 7 las que entraron por el voto popular. Son 14 en total. Cristina es una de ellas. Y lo más loco es que si nosotros pensamos hoy cuántos varones gobiernan en toda Latinoamérica, son más que las Exacto. mujeres que gobernaron en toda la historia, ¿no? Dilma en Brasil, que me acuerdo. Michelle Bachelet, Y así Laura estamos. Chichilla, Xiomara. Y así estamos. Tiempo de mujeres, me parece, ¿no? Para ir pensando. Ahora, por ejemplo, el PJ, que estaba a cargo de Alberto, tiempo de mujeres. Me gustó. ¿No, Bueno, Cata? buen Ojalá. cierre ese. Acá hay una buena compañera. Buen cierre. Bueno, les agradecemos, la verdad un gusto, un placer escucharlos. Gracias a Esperemos que pronto sean economistas, los dos, mejores que nosotros, eso no es difícil. Eso no. Pero Está bueno. baja la vara, chicos. Bueno, y nos vemos, Mechi, en el próximo programa, número 6, ¿no? Dale. Hasta el próximo miércoles. Un saludo grande a todos. Adiós.